mirada que mide siempre llega antes que la mirada que ve. ¿Has notado cómo tu mente evalúa antes de observar? ¿Cómo clasifica antes de conocer? ¿En qué momento aprendiste a convertir cada encuentro en una comparación silenciosa? Alfred Adler comprendió que el impulso de superioridad no es patológico, es estructural, una forma en que la psique intenta organizar su relación con el mundo, mientras que Gregory Bateson señaló que la competencia no solo moldea conductas, moldea la percepción misma, transforma la realidad en un campo de jerarquías donde todo debe ser posicionado, evaluado, ranqueado. La pregunta entonces no es si competimos, sino cómo esa competencia se ha convertido en el filtro primario a través del cual interpretamos absolutamente todo, incluso aquello que nunca debió ser medido. Observa lo que ocurre cuando conoces a alguien nuevo. Antes de que se complete la primera conversación, ya hay un proceso en marcha. Tu mente está recopilando información, no solo sobre quién es esa persona, sino sobre dónde se ubica en relación contigo. Es más exitosa, menos exitosa, más inteligente, menos inteligente. Tiene algo que tú no tienes, carece de algo que tú posees. Todo esto ocurre tan rápido, tan automáticamente, que casi nunca lo notas. Es como una aplicación corriendo en segundo plano, consumiendo recursos cognitivos sin que seas consciente del proceso. Y lo fascinante es que este mecanismo no se limita a encuentros sociales, permea cada área de la experiencia. Lees un libro, y en lugar de absorber las ideas, tu mente compara lo que sabes con lo que el autor propone. Ves el logro de otra persona, y antes de sentir curiosidad o admiración genuina, aparece la evaluación. Yo podría hacer eso. ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Qué dice esto sobre mí? Incluso en momentos de aprendizaje, donde la apertura debería ser máxima, la arquitectura competitiva de la mente convierte el conocimiento en campo de batalla, en territorio que debe ser conquistado para demostrar algo, para posicionarte, para no quedarte atrás. Pero esto no es natural en el sentido de inevitable. Es aprendido, profundamente aprendido, tan profundamente que se siente como parte de tu naturaleza esencial, como si siempre hubiera sido así. Sin embargo, hay un momento en la vida de cada persona donde esta estructura comienza a instalarse, donde el mundo deja de ser un lugar para explorar y se convierte en un espacio para demostrar, para ganar, para no perder. Ese momento suele ser sutil. No hay una fecha precisa. Es más bien un proceso gradual donde cada interacción, cada retroalimentación, cada mensaje implícito va construyendo las bases de un sistema perceptual orientado hacia la comparación constante. Piensa en cómo funciona el sistema educativo. Desde los primeros años hay calificaciones, hay rankings, hay estrellas doradas y menciones de honor. Hay niños que son señalados como ejemplo y otros que son marcados como rezagados. Y cada uno de esos gestos, por pequeño que parezca, envía un mensaje claro. Tu valor es relativo, no absoluto. Lo que importa no es lo que comprendes, sino cómo te comparas con quienes te rodean. Y ese mensaje se repite miles de veces, en miles de contextos diferentes, hasta que se convierte en la estructura misma a través de la cual percibes el mundo. El problema no es que existan diferencias entre las personas, eso es evidente. El problema es que la mente aprende a procesar esas diferencias exclusivamente en términos de jerarquía, de mejor y peor, de ganador y perdedor, en lugar de procesarlas como variaciones neutrales, como expresiones diversas de posibilidades humanas. La arquitectura competitiva no permite esa neutralidad porque fue diseñada para otra cosa, para optimizar la supervivencia en contextos donde los recursos eran limitados, y la posición relativa determinaba el acceso a esos recursos. Y lo que ocurre entonces es una paradoja brutal. El sistema que supuestamente debería prepararte para comprender el mundo, te entrena para medirlo, te da herramientas de evaluación constante, pero no te enseña a observar sin juzgar. Te muestra cómo comparar pero no cómo conectar. Te entrena para detectar quién está arriba y quién está abajo, pero no para ver simplemente lo que está ahí, sin la necesidad de ubicarlo en alguna escala de valor. René Girard exploró cómo el deseo mimético estructura las relaciones humanas. Cómo queremos lo que otros quieren, no porque el objeto tenga valor intrínseco, sino porque alguien más lo desea, y esa dinámica
Es posible precisamente porque la mente ha sido entrenada para percibir en términos comparativos. Si alguien tiene algo, automáticamente ese algo adquiere valor, no por sus cualidades propias, sino por su posición en la jerarquía de lo deseable. Y entonces empiezas a desear no porque realmente lo necesites, sino porque la arquitectura competitiva de tu mente interpreta la posesión del otro como señal de que tú careces de algo. Ahora bien, esta forma de procesar la realidad tiene consecuencias profundas en cómo te relacionas contigo mismo. Porque si la mirada externa es comparativa, la mirada interna también lo será. Observa cómo te hablas cuando cometes un error, cuando no alcanzas una meta, cuando alguien más logra algo que tú querías. Hay una voz que aparece, una voz que evalúa, que juzga, que compara tu desempeño actual con algún estándar, real o imaginario. Y esa voz no es neutral, está cargada de la misma arquitectura competitiva que aprendiste a aplicar al mundo externo. Y lo interesante es que esa voz interna rara vez pregunta si el estándar es relevante, si tiene sentido en tu contexto específico, si realmente refleja lo que te importa, o simplemente reproduce lo que te enseñaron que debería importarte. No hace esas preguntas porque no fue diseñada para comprender, fue diseñada para medir. Y la medición no requiere comprensión, requiere solo una escala y la capacidad de ubicar las cosas en ella. Todo lo demás es secundario. Entonces te encuentras viviendo en un estado de evaluación perpetua, donde cada experiencia es procesada no por lo que es, sino por lo que significa, en términos de tu posición relativa, y esa posición nunca es estable porque la comparación es infinita. Siempre hay alguien más exitoso, más inteligente, más atractivo, más talentoso, más lo que sea que tu mente haya decidido usar como métrica en ese momento, y como la escala nunca termina, la sensación de insuficiencia tampoco termina, es una estructura que por diseño no puede producir satisfacción duradera. Michel Foucault analizó cómo las instituciones disciplinarias normalizan la vigilancia constante, cómo internalizamos la mirada evaluadora hasta que se convierte en autovigilancia, en una forma de relacionarnos con nosotros mismos, donde siempre estamos siendo juzgados, siempre siendo medidos, y lo que descubrió es que esa internalización no requiere la presencia física de un vigilante, la arquitectura mental ya está instalada, la comparación constante ya es automática, y desde ahí opera, moldeando cada percepción, cada interpretación, cada respuesta emocional. Y aquí está lo sutil. La competencia no solo afecta cómo te ves a ti mismo en relación con otros, afecta cómo procesas el conocimiento mismo. Cuando aprendes algo nuevo, la pregunta implícita no es ¿qué revela esto sobre la realidad?, sino ¿qué dice esto sobre mi capacidad? ¿Soy lo suficientemente inteligente para entenderlo? ¿Lo entiendo más rápido que otros? ¿Me hace esto más valioso? El conocimiento deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en moneda, en recurso que acumulas no para comprender mejor el mundo, sino para posicionarte mejor en él. Esa transformación es devastadora porque destruye la curiosidad genuina, reemplaza el asombro con ansiedad de desempeño, convierte el aprendizaje en carga, en algo que debe ser optimizado, medido, demostrado, y entonces las personas dejan de explorar lo que realmente les intriga, y empiezan a perseguir lo que les dará mejor posición. Estudian lo que es valorado, no lo que les llama. Desarrollan habilidades que son reconocidas, no las que emergen naturalmente de su forma particular de percibir el mundo. Y en ese proceso, algo fundamental se pierde la capacidad de estar presente con lo que es, sin inmediatamente convertirlo en recurso estratégico, se pierde la habilidad de encontrarte con otra persona, sin calcular tu posición relativa, se pierde la posibilidad de explorar una idea, sin preocuparte por si la entiendes lo suficientemente bien, como para que tu comprensión sea validada por otros. Todo se convierte en movimiento táctico en un juego que nunca termina. Pero la arquitectura competitiva no solo moldea tu relación con el conocimiento y con otros, moldea tu relación con el tiempo. Observa cómo experimentas el presente. Puedes simplemente estar en lo que ocurre, o siempre hay una parte de tu mente evaluando si esto es tiempo bien invertido, si estás optimizando, si estás avanzando hacia alguna meta que te posicionará mejor. El presente deja de ser espacio de experiencia directa y se convierte en recurso que debe ser utilizado estratégicamente.
Y esa transformación tiene un costo enorme en términos de calidad de vida, porque cuando cada momento es procesado en términos de su utilidad estratégica, cuando cada experiencia es evaluada por su capacidad de mejorar tu posición relativa, pierdes acceso a algo esencial, pierdes acceso a la experiencia misma, a la posibilidad de simplemente vivir sin el filtro constante de la evaluación, sin la pregunta implícita de si esto te hace más o menos valioso, en alguna jerarquía invisible que has internalizado tan profundamente que ya ni siquiera cuestionas su validez. Y lo fascinante es que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que está viviendo así, porque la arquitectura competitiva es tan ubicua, tan normalizada, que se vuelve invisible. Es como el aire que respiras. Está en todas partes pero nunca lo notas directamente. Lo que sí notas son sus efectos, la ansiedad constante, la sensación de nunca ser suficiente, el agotamiento de tener que demostrar tu valor continuamente, la incapacidad de celebrar genuinamente los logros de otros porque tu mente inmediatamente los procesa como evidencia de tu propia insuficiencia. Pero esos efectos rara vez se conectan con su causa estructural, en lugar de ver que el problema es la arquitectura perceptual misma. La solución que se busca es competir mejor, ser más eficiente, optimizar más, trabajar más duro, como si el problema fuera tu ejecución dentro del sistema, y no el sistema mismo. Y entonces el ciclo se perpetúa. Cada intento de resolver el malestar refuerza la estructura que lo produce, porque el intento mismo está formulado en términos competitivos, en términos de mejorar tu posición, de no quedarte atrás, de ganar en un juego cuyas reglas nunca cuestionas. Abraham Maslow distinguió entre necesidades de deficiencia y necesidades de crecimiento. Las primeras están orientadas a compensar carencias. Las segundas emergen del desarrollo natural de potencialidades, pero en una mente estructurada competitivamente, todas las necesidades tienden a convertirse en necesidades de deficiencia, porque todo se procesa en términos de lo que falta, de lo que otros tienen y tú no, de cómo compensar la posición relativa percibida como inferior. El crecimiento genuino, esa expansión natural de capacidades que ocurre simplemente por curiosidad o por el placer de la exploración, se vuelve casi imposible. Y entonces te encuentras en una situación peculiar. Tienes éxito según los estándares externos, acumulas logros, alcanzas metas, pero hay una sensación persistente de vacío, de que nada es suficiente, de que siempre falta algo. Y esa sensación no es accidental, es estructural, porque la arquitectura competitiva no puede producir satisfacción, solo puede producir posicionamiento relativo, y como ese posicionamiento siempre es relativo, siempre puede ser amenazado, siempre puede mejorar, nunca hay un punto de llegada real, nunca hay descanso. Ahora bien, reconocer esta estructura no es suficiente para desmontarla, porque no estás lidiando con una idea que puedes cambiar simplemente pensando diferente. Estás lidiando con una arquitectura perceptual profundamente arraigada, con patrones neuronales reforzados por miles de repeticiones, con formas automáticas de procesar la realidad que operan por debajo del nivel de la conciencia deliberada. No puedes simplemente decidir dejar de competir, porque la competencia no es algo que hagas, es algo que eres, o más precisamente, es cómo tu mente ha aprendido a procesar el mundo. Entonces la pregunta no es cómo dejar de competir. Esa formulación ya está atrapada en la misma lógica. La pregunta es cómo desarrollar una forma alternativa de percibir, cómo cultivar una mirada que pueda observar sin inmediatamente medir, que pueda encontrarse con lo otro sin calcular posición relativa, que pueda estar presente con lo que es sin convertirlo en recurso estratégico, y esa capacidad no se desarrolla a través de esfuerzo competitivo, se desarrolla a través de algo completamente diferente. A través de la práctica de observar los mecanismos de tu propia mente sin identificarte con ellos. Cuando empiezas a notar cómo tu mente compara automáticamente, cómo evalúa, cómo jerarquiza, sin tratar de detener ese proceso pero simplemente observándolo, algo comienza a cambiar, no dramáticamente, no de inmediato, pero sí progresivamente, porque la observación crea distancia, y la distancia crea posibilidad. La posibilidad de que no seas completamente idéntico a los patrones que tu mente ejecuta, la posibilidad de que haya algo en ti que puede ver esos patrones sin ser arrastrado por ellos. Y esa observación revela algo peculiar. Revela que la arquitectura competitiva no es maliciosa, no fue diseñada para hacerte sufrir,
Fue diseñada para ayudarte a navegar ciertos contextos donde la supervivencia dependía de la posición relativa, donde los recursos eran escasos y la jerarquía determinaba el acceso. En esos contextos la evaluación constante tenía sentido, era adaptativa, era necesaria. Pero esos contextos no son toda la realidad. Hay vastas áreas de la experiencia humana donde la lógica competitiva no solo es innecesaria sino contraproducente. El arte no mejora por competencia. La comprensión profunda no se alcanza por ranking. El amor no se optimiza por métricas. La conexión genuina no se mide en escalas de valor. Todas estas dimensiones de la experiencia requieren una forma diferente de percibir, una forma que la arquitectura competitiva no puede proporcionar, porque fue diseñada para otra cosa, y cuando tratas de forzar esas experiencias a través del filtro competitivo, lo que obtienes son versiones distorsionadas, superficiales, insatisfactorias. Y aquí está la revelación fundamental. La comprensión no es un logro que alcanzas, es una forma de relacionarte con lo que observas. Es una apertura que permite que las cosas se revelen en sus propios términos, en lugar de forzarlas a categorías preexistentes. Es una capacidad de estar presente con la complejidad sin inmediatamente reducirla a evaluación, sin necesidad de saber dónde ubicarte en relación a lo que estás observando, sin la urgencia de convertir cada insight en recurso estratégico. Esa forma de percibir existe en ti, no como algo que debes alcanzar, sino como algo que fue cubierto, capa por capa, por la arquitectura competitiva que aprendiste. Está ahí, debajo del ruido evaluativo constante, esperando ser redescubierta. Y se redescubre no por esfuerzo, sino por reconocimiento, por esos momentos donde la comparación se detiene, donde la medición cesa, donde simplemente estás presente con lo que es, sin necesidad de procesarlo en términos de tu posición relativa. Esos momentos son raros, porque la arquitectura competitiva es fuerte, es automática, es la configuración por defecto de tu mente, pero son posibles, y cada vez que ocurren, revelan una verdad simple pero radical, que hay otra forma de existir. Una forma donde la percepción no es evaluación, donde el encuentro no es competencia, donde comprender no significa posicionarse sino simplemente ver, con claridad, sin la distorsión constante de tener que medirlo todo en términos de jerarquías que solo existen en tu mente. Y cuando tocas esa posibilidad, aunque sea brevemente, algo se reordena, no todo de golpe, no de forma permanente, pero sí perceptiblemente. Empiezas a notar las veces que la comparación es innecesaria, empiezas a reconocer los momentos donde la medición es irrelevante, empiezas a ver que gran parte de lo que interpretas como verdades sobre ti mismo y sobre el mundo son simplemente productos de una arquitectura perceptual que nunca fue diseñada para comprender, solo para competir, y que esa diferencia, esa distinción fundamental entre competir y comprender, cambia todo cuando finalmente la ves.